día lunes se vota en el Senado el candidato a fiscal nacional. Tiene que pasar antes por la Comisión de Constitución, donde va a ser una larga exposición. También el gobierno explica por qué el candidato Valencia era la mejor carta. Ese va a ser un día fundamental. Vamos a conversar de esto y también de lo que acaba de ocurrir, por cierto, con la ministra Ríos, con el presidente de la Comisión de Constitución, el senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina. ¿Cómo le va? Bien, y usted, senador, quería preguntarle, obviamente, primero cómo recibe esta renuncia de la ministra Ríos y también la salida del jefe de gabinete del presidente. Bueno, la renuncia de la ministra, la forma que encontró el gobierno para solucionar una crisis, dicen siempre que el hilo se corta por lo más delgado, porque el propio presidente siempre señaló y lo ratificó hoy día, en un acto de honestidad de su parte, que la decisión de los indultos la había tomado él y que él asumía la responsabilidad de las decisiones. Pero la solicitud de renuncia a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también de su jefe de gabinete, alguien muy cercano, tiene que ver con la falta de prolijidad en la confección y la comunicación de los indultos, sin perjuicio que fue una decisión del presidente. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que decía usted, que podamos tener un nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, un destacado profesor y abogado, experto en derecho administrativo, que pueda hacer frente a los desafíos que se vienen y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Qué duda cabe que el fiscal nacional, que debe ser ratificado el próximo lunes, tiene que estar empoderado por los tres poderes del Estado para liderar la persecución de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y el primer reto que va a tener Luis Cordero Vega como ministro, sin perjuicio que entiendo que el lunes va a estar presente todavía Jaime Gajardo, el subsecretario, como ministro subrogante, es precisamente respaldar la nominación de Ángel Valencia como fiscal nacional. Senador, quería preguntarle por las palabras también del presidente Boric. Él habla de que este cambio se realiza para mejorar una gestión política, pero también porque hubo desprolijidades en esta ejecución de los indultos. ¿Cómo interpreta usted eso de las desprolijidades? Porque habíamos conocido fechas distintas para dos indultos, unas alertas del Ministerio de Justicia que llegaron en su momento que daba a entender que habían dos personas que habían sido indultadas por error, aunque fue descartado después. ¿A qué se referirá el presidente de la República? ¿Cree que faltan todavía preguntas por responder? Por supuesto. Y lo importante además que cuando los periodistas le hagan las preguntas al presidente él las pueda responder, y no como ocurrió en el último punto de prensa, que simplemente no respondió. Y no solamente los periodistas, los medios de comunicación. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a saber por qué se indultó a el señor Mateluna, a pesar de que ya había sido sujeto de un indulto en un periodo anterior, a pesar de que cuando se le concedió el indulto a Jorge Mateluna, entiendo que el gobierno del presidente Lagos se dijo expresamente que ese indulto estaba condicionado a que no volviera a ser condenado por un nuevo delito grave. Y volvió a ser condenado por un delito grave como es el asalto a un banco, por más que el presidente en una desafortunada primera declaración haya señalado que él tenía una convicción personal de su inocencia. ¿Por qué el señor Luis Castillo, con ese prontuario judicial, a pesar de que el presidente dijo que no había indultado delincuente, condenado por robo con intimidación, por robo con violencia, con antecedente de violencia intrafamiliar, además en un gobierno feminista, es sujeto de un indulto, ¿no? Eso son preguntas que bueno, siguen presentes, y yo creo que va a ser muy importante, y ahí va a tener un desafío Luis Cordero Vega como experto en derecho administrativo, el nuevo ministro de Justicia, es ver de qué manera estos indultos, que tienen que ser fundados, que están sujetos a un control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, también de juridicidad por parte de los tribunales de justicia, eventualmente de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. ¿De qué manera se pueden revertir, Josefina,
al menos estos indultos más polémicos que fueron concedidos en casos de delito de sangre que el gobierno había prometido, el propio presidente Boric, en su campaña presidencial, que no iban a ser sujetos de indulto. Senador, desde Renovación Nacional, la UDI, Chile Vamos en general, dicen que no es suficiente para ellos con la renuncia de Marcela Ríos, en el sentido de que van a mantenerse con esta presentación de la acusación constitucional. Lo que ellos piden es que se eche pie atrás con estos indultos, que se dejen sin efecto. ¿Usted considera que esa es una solicitud razonable, que se podría avanzar en esa línea? A ver, yo no puedo pronunciarme sobre una Sí. eventual acusación constitucional respecto a ningún ministro, porque eventualmente, de prosperar aquellas, me toca en el Senado decidir como jurado respecto de la aprobación o no de estas acusaciones y la inhabilitación eventualmente para los ministros involucrados por 5 años para ejercer cargos públicos. Pero sí creo que la demanda de fondo, Josefina, de la ciudadanía, y yo creo que esto es algo que trasciende a los partidos de Chile Vamos, a la oposición, es que se pueda buscar la forma de revertir aquellos indultos que han sido más polémicos, como aquellos que han sido doblemente condenados, doblemente indultados, o aquellos que han sido condenados por delitos violentos como robo con violencia, robo con intimidación, incendios, saqueos. Bueno, yo creo que hay una revisión que hay que hacer y va a tener un nuevo desafío el ministro de Justicia, que precisamente es experto en estos temas, para ver de qué manera estos indultos se pueden revertir, particularmente en el caso de Jorge Mateluna, cuyo primer indulto estaba condicionado a que no volviera a cometer delitos de la misma naturaleza. Senador, y por último quería llevarlo al lunes. Parte de la Comisión de Constitución haciendo su trabajo, recibiendo al candidato Ángel Valencia. También tiene que hacer su presentación el gobierno, que como usted también mencionaba, probablemente lo va a hacer quien está subrogando, el subsecretario Cajardo. ¿Cómo ve la votación? ¿Cree que con la salida de la ministra Ríos el candidato Valencia tenga más opciones de conseguir ese número de 33 votos en el Senado? Bueno, yo creo, Josefina, y usted me ha escuchado en varias entrevistas en días previos ahí en el Congreso. Yo creo que con o sin renuncia de Marcela Ríos se hace insostenible que el Senado por tercera vez rechace el nombre del candidato a fiscal nacional propuesto por el presidente. Chile no resiste un día más sin fiscal nacional a la cabeza del Ministerio Público. Me parece que Ángel Valencia es un destacado abogado con trayectoria en la implementación de la reforma procesal, el gobierno de la presidenta Bachelet, que tuvo la primera mayoría en la quina elaborada por la Corte Suprema. Es una persona que ha sido académico, que ha sido defensor, que ha sido querellante, que ha sido fiscal, que ha tenido la experiencia como interveniente en materia procesal penal suficiente como para considerar su nombre por parte del presidente en esta tercera nominación. Y obviamente que el principal desafío del nuevo ministro Luis Cordero Vega y del propio subsecretario Jaime Gajardo, que entiendo que va a acudir al Senado como ministro subrogante el día lunes, es poder lograr que se ratifique el nombre propuesto por el presidente, y me imagino que de partida el voto de los senadores oficialistas van a estar respaldando al presidente de la República y al nuevo ministro en este desafío, indudablemente. Perfecto, senador Matías Walker, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga excelente tarde. Nos vemos la próxima semana en el Congreso. Sí, ahí nos vamos a ver. Muchas gracias, Josefina. Buenas tardes.